Amigos, justamente les decía yo la semana pasada que la vida es como un restaurante, ¿eh? Tú puedes ordenar lo que sea, pero al final del día nadie se va sin pagar la cuenta. Y esto que hoy está haciendo Estados Unidos, esto que está haciendo, mejor dicho, Donald Trump con Estados Unidos, pues se parece muchísimo, amigos. Tiene los mismos síntomas que tenía Estados Unidos en la Gran Depresión. ¿Y saben qué es lo más grave? Que estamos viendo lo mismo que en 1929, pero ahora a lo grande y está a punto de estallar, en donde menos nos imaginábamos, porque créanme que ni yo lo vi venir, ni ustedes lo vieron venir, y menos el Trump lo vio venir, que la burbuja se reventara por aquí. Ahora sí que el hilo se reventó por lo más delgado. Antes de comenzar, quisiera pedirles una disculpa. Ya estábamos muy entrados en el en vivo cuando vimos que de nuevo no podíamos salir en YouTube, solamente estábamos en Facebook. Así que espero que esta vez estemos bien. Al parecer ya estamos conectados en Facebook y en YouTube. Así que si ustedes me permiten, comenzamos con esto que estamos viendo hoy. Como siempre, nuestras fuentes, porque es el mismo patrón, es la misma receta del desastre y lo peor es que ya lo vimos antes, ¿eh? Esto ya les había pasado en el 2008 y aún así pues van otra vez empujando al sistema directo contra el muro. Sigue Donald Trump conduciendo directo al precipicio. La diferencia, amigos, les decía yo, es que esta vez nadie los va a salvar. Esta vez no hay frenos, esta vez no hay instituciones confiables y esta vez no hay países aliados que quieran ayudar a Donald Trump después de que los ha insultado tanto. Nadie lo va a rescatar. Ahora, si vemos nosotros esto y lo ponemos en perspectiva, sobre todo en los mercados, en cómo esto ya se está inflando como nunca, fíjense nada más, datos que me parecen importantes. Y aquí es donde la burbuja se reventó por lo más delgado. Nadie se lo hubiera imaginado, ¿no? Algo que todos usamos y que seguramente ya está en Facebook, está en WhatsApp, está en todos lados, ¿eh? La inteligencia artificial. Nada más en lo que va del 2025, fíjense este medidor, solamente en lo que va del año, más de 1.5 mil millones de dólares se han metido al tema de la inteligencia artificial. 1.5 mil millones de dólares, pero cuando nos asomamos a ver en qué realmente se está invirtiendo ese dinero, porque es un dineral, en qué Estados Unidos está invirtiendo 1.5 mil millones de dólares y cómo esto le va a reventar en la cara. Déjense ustedes a Trump, el problema es que le va a reventar a los Estados Unidos, es que está inflando una burbuja vacía y el primer gran globo, digamos, es el famosísimo OpenAI, que es ChatGPT, que es la estrella de este show, que supuestamente el brillante plan de Trump es que ChatGPT va a generar 12 mil millones de dólares en ingresos para los Estados Unidos este año. Lo que no nos dice Trump, lo que no nos dicen las cifras es que va a generar 12 mil millones de dólares, pero va a perder 8 mil millones. La otra grande que también está aquí, que es Anthropic, bueno, está llegando por primera vez a los 3 mil millones y también está perdiendo dinero. O sea, están perdiendo miles de millones de dólares mientras están inflando, y esa es la verdad, están inflando su valoración de mercado como si fueran el próximo Google. ¿De dónde sacan tantísimo dinero estas empresas estadounidenses si ni siquiera están generando ganancias reales? ¿Quieren saberlo? Bueno, resulta que el dinero viene del mismo puñado de gigantes, los mismos de siempre, que son los pies de barro del gigante de la economía estadounidense en estos momentos. Hay que echarles un ojo, ¿eh? Google, Amazon, Nvidia, entre ellos se prestan dinero. Entre ellos se compran chips, entre ellos se reparten acciones, entre ellos hacen toda la tranza. Pero, por ejemplo, si ustedes se fijan bien, Nvidia, que ahora resulta que es la empresa más valiosa de la bolsa, acuérdense que Nvidia también es una empresa que le vendió parte de sus acciones al gobierno de los Estados Unidos, cosa que hasta donde nosotros nos habíamos quedado en una economía de libre mercado, la intervención del Estado en la propiedad privada, pues se supone que no era lo correcto. Pero Nvidia ya reportó 39% de sus ingresos en el segundo trimestre que vinieron solamente de sus clientes. No dicen quiénes son sus clientes, pero todo apunta a que están hablando de nuevo de OpenAI, o sea, OpenAI, que es ChatGPT, y Microsoft, los mismos que reciben capital de Nvidia.
Oigan, ¿no se les hace esto como una especie de Fobaproa? ¿Se acuerdan de lo del Fobaproa en México? Que resulta que se inventaron créditos patito que no existían, se pagaban con cheques sinfónicos, cheques sin fondos que tampoco podían cobrar. O sea, no tiene dinero Nvidia, pero le pide dinero a OpenAI y Microsoft, que tampoco tienen dinero, y que le vuelven a pedir dinero a Nvidia, que les acaba de pedir prestado. O sea, los mismos que reciben son los mismos que prestan. Ojo con esta burbuja, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque es un fraude contable que está a nada de reventarle a Donald Trump y a Estados Unidos. Porque lo único que están haciendo, y aquí les van todas las fuentes, esto es gravísimo, porque le están dando nada más vueltas a la misma cacerola. Es un truco contable básico, viejo, en donde lo único que hacen es que el capital de vueltas entre los mismos 5 y todos están pretendiendo que eso es crecimiento real cuando todos están perdiendo un dineral. No estamos hablando de migajas, ¿eh? Por ejemplo, Microsoft resulta que metió 13,000 millones de dólares a OpenAI y dicen que esto fue a través de otra empresa que le metieron otros 100,000 millones de dólares. ¿Y saben ustedes para qué? Pues para que OpenAI use ese dinero en comprar chips de Nvidia y los mismos que Microsoft necesita pues para correr su centro de datos. O sea, es un ciclo perfecto, ¿no? Es la tranza perfecta. Capital ficticio. Fíjense cómo se está moviendo el principal pilar de la economía estadounidense bajo el plan de Donald Trump. Con capitales ficticios, con tecnología que no tienen un modelo de negocio y con su propio Fobaproa, que es bancos que cierran los ojos mientras ven cómo inflan sus propios números, que no existen, ¿eh? Y aquí es donde el problema apenas se destapa. Esto es la tapa de la olla porque no es el problema de fondo, que es lo más grave. Mientras se está creando esta burbuja, pues hay otras partes del sistema en los Estados Unidos que ya están reventando. Por ejemplo, el crédito privado en los Estados Unidos en estos momentos simplemente está reventando. Si se fijan ustedes en los datos también, en el último año resulta que ese mercado creció 1,000 millones y se estima que hasta 1,500 millones de dólares. ¿Saben ustedes qué significa esto? Que los fondos de inversión privados en los Estados Unidos, o sea, por ejemplo, el capital de riesgo, estos que les llaman hedge funds, bueno, pues están prestando cantidades enormes de dinero a empresas que no pueden conseguir financiamiento en bancos tradicionales. O sea, este tipo de fondos buitres, en donde ya está causándose muchísima alarma en Estados Unidos, porque muchas de esas empresas ya no pueden pagar intereses en efectivo. ¿Y saben con qué pagan? En especie, pagan con acciones. O sea, no nada más estamos viendo un gobierno que debe más de lo que tiene y que en estos momentos están cerrados, están en un shutdown porque simplemente resulta que no tienen dinero para operar, sino que viven del crédito y lo que generan solo sirve para pagar los réditos, o sea, el interés. Sino que ahora la misma propiedad privada está igual. O sea, no tienen para cubrir sus deudas. Entonces lo que hacen es pagar en especie con parte de su negocio, con acciones. Ese, amigos, es un síntoma que viene precisamente de una quiebra que ya se vio precisamente en Estados Unidos con Barack Obama en el colapso del 2008. Bueno, a todo esto súmenle que 1 de cada 5 estadounidenses ya está considerado como un cliente de alto riesgo para préstamos. Imagínense ustedes nada más en esto. 1 de cada 5 estadounidenses tiene una enorme red flag, o sea, no le prestes porque es una persona de riesgo si le prestas $1. No sé si nos fijamos en la gravedad de esto, pero el hecho de que de 1 de cada 5 estadounidenses sea peligroso prestarle $1 porque no te lo va a pagar, ¿qué quiere decir? Pues que no porque no quiera, hay que aclarar esto, de que quiere. El problema es que la economía no está jalando, que las tasas en estos momentos son más altas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver, lo que quieras, hipotecas, autos, tarjetas de crédito, los intereses están por las nubes. Y esos, amigos, son los primeros síntomas precisamente de los primeros que quiebran cuando el sistema se aprieta.
son los primeros en caer. ¿Y saben qué? Ya empezaron a caer. Porque empezaron a subir ya los casos en Estados Unidos de bancarrota, sobre todo la bancarrota personal en Estados Unidos en este momento está fuera de control. Ya se habla de un 12% más de estadounidenses que están en bancarrota de lo que estuvieron el año pasado. Y esto, por supuesto, que ya quebró a una de las empresas más grandes en el sector de autos que podríamos haber visto. Lo peor, pues, es que hay más atrasos en hipotecas estadounidenses que no pueden pagar sus casas, hipotecas respaldadas por el gobierno, que son este tipo de hipotecas que hay en Estados Unidos que ayuda a la gente de bajos ingresos pues, para poder comprar una casa. Por decirles algo, es como un Infonavit, versión estadounidense. Bueno, ese tipo de hipotecas, pues ya muchas de ellas ya no son pagables. Este tipo de problemas, que a su vez, si nosotros nos remontamos, pues ya era un síntoma que estaba viéndose de una manera similar desde el 2007, antes de que estallara la última gran y terrible crisis que tuvo Estados Unidos. ¿Por qué si esto está pasando, amigos? Nadie lo está diciendo en voz alta en los Estados Unidos. ¿Por qué los medios están omitiendo precisamente hablar de esto si es tan grave? Y mientras, pues esto ya se está viendo, porque es un hecho que nadie puede negar, mientras esto está reventando, pues resulta que Donald Trump se está peleando con el Congreso de los Estados Unidos, está prolongando aún más el cierre del gobierno. No hay datos oficiales, cosa que convenientemente pues a él le conviene muchísimo, ¿verdad? Que no haya datos oficiales en estos momentos para que no haya un radar de cómo se está desplomando la economía en los Estados Unidos en este momento. Dice que está generando un superávit. Imagínense nada más en qué mundo paralelo vive este señor, ¿no? Literalmente, él lo dijo, que hay tantísimo dinero en los Estados Unidos que está entrando que ni siquiera sabe qué hacer con él. Bueno, a ver, ¿será que a él en su persona le está entrando tantísimo dinero en las bolsas que no sabe qué hacer con él? Pero Estados Unidos está en uno de los peores momentos. O sea, dice Trump, fíjense nada más el tamaño del cinismo, que Estados Unidos jamás había sido tan rico como hoy, al mismo tiempo que el gobierno está cerrado porque no tiene dinero. Por eso tienen el shutdown. Y si uno se mete a ver el presupuesto federal, que es público, por cierto, los datos ahí están, pues ahí pueden ver clarísimo que el señor está mintiendo. Que esos supuestos ingresos por tarifas apenas subieron 96 mil millones de dólares en comparación con el año pasado en todo este tema del déficit fiscal que tienen, que es terrible. Ya en total van 1.9 mil millones de dólares, solamente en intereses que tienen que pagar de deuda que el gobierno está pagando. Nada más en esto, imagínense, 76 mil millones de dólares más que el año anterior, solamente en réditos. O sea, ya pagar los puros intereses del dineral que deben es un problema. Entonces, mentiras que tienen más dinero que nunca cuando el gobierno está pagando tasas de intereses altísimas. Ahora, ¿en qué sí está aumentando el gasto? ¿En qué sí está gastando demasiado Donald Trump? En defensa, en armas. Para armas no hay límites, ¿eh? También en agricultura, pero en transporte, en seguridad nacional, en todo lo que tiene que ver con subsidios a empresas multimillonarias. ¿Y en qué recorta dinero Donald Trump? ¿Para qué si no hay dinero? Para educación, que ya estamos hablando de un problema terrible de educación, menos de 111 mil millones de dólares destinados a la educación, que le quitó estos fondos. Trabajo, menos de 8 mil millones de dólares para fondos destinados con la generación de empleo. Vivienda en los Estados Unidos, le recortó 1,000 millones de dólares. O sea, lo que sostiene a flote a la clase media en los Estados Unidos, Trump le está cortando las patas a esa mesa para que se caiga. A la silla, pues, sobre la que se sienta la clase media, la está dejando sin patas. Y eso, amigos, pues va a ser un problema que ya está reventando. Ya ni siquiera hablemos de los datos laborales, porque es un colapso brutal. Ya se habló que incluso en septiembre, que son las últimas mediciones reales que podemos tener ahora que está el shutdown, el cierre del gobierno, no sabemos cómo va a salir octubre, pero lo que sí sabemos es que septiembre fue un mes terrible para Estados Unidos. El informe de empleo
privado, pues ya mostró que hay una pérdida neta de al menos 32,000 empleos. No solamente no se generó uno solo, sino que en el conteo global se perdieron 32,000 empleos. O sea, los números son rojos. Y eso, amigos, que estamos hablando de que los grandes corporativos todavía están estables, pero las pequeñas y medianas empresas, que son las primeras en caer, pues ya están sufriendo las consecuencias, están recortando gente. Y lo más alarmante es que ya se habla de que para esta Navidad, para este fin de año, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector minorista, pues esto se va a caer un 58% comparado con el 2024. Walmart, Target, Home Depot, estas cadenas ya salieron a avisar que para esta Navidad va a haber una caída brutal en Estados Unidos. Y si cae el consumo en las fiestas, pues se cae todo. No se mueve la economía. Ya ni les digo del sector de servicios, todo lo que tiene que ver con hoteles, restaurantes, ¿no? Que representa, por cierto, el 70% del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos y que pues está enfriando. Que vemos como las empresas de servicios, sobre todo, pues reportaron más pérdidas, más costos de operación, porque claro, ahora todo es más caro y eso es una señal clarísima pues de estancamiento, sin contar que pues ya vemos a la mitad de los Estados Unidos que está, fíjense curiosamente, reportando que tienen empleos informales, empleos temporales, empleos de aplicación. ¿Cómo cuáles? Porque es una gran mentira esto de que no hay empleo informal en los Estados Unidos. Al contrario, el empleo informal cada vez escala más en Estados Unidos. Todo lo que tiene que ver con Uber, DoorDash, trabajos por encargo, este tipo de trabajos, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Estos, los handyman, los que te arreglo algo en tu casa, corto tu jardín, manejo, pues te hago un transporte, ya sea de comida, de pasaje, pero es informal. Esos empleos no cuentan como empleos formales porque no tienen prestaciones. Y esos resulta que son los que están sosteniendo a millones de estadounidenses en estos momentos. Fíjense nada más, nos venden mucho que en México lo que hay es, no, pues en México sí tienen mucho empleo, pero al final es empleo informal. No, esto también está pasando, por supuesto, en los Estados Unidos, nada más que no nos quieren decir esto. Ahora, cuando los inversionistas ven este tipo de datos, pues obviamente se asustan. Y cuando las inversiones se asustan, pues ¿qué viene? Pues que la gente deja de comprar dólares porque simplemente no hay confianza. ¿En qué gastan los inversores? Pues en oro. Y eso ya está pasando. Ese es el principal síntoma de cómo esto se está cayendo. Cuando el precio del oro está rompiendo récords, pues lo que vemos de fondo es que lo que hay detrás es que los bancos centrales precisamente están acumulando reservas en oros. Imagínense, si los bancos ya no tienen confianza en acumular dólares, ¿por qué tendríamos nosotros que tener confianza en tener una deuda denominada en dólares o un ahorro en dólares o comprar bonos del tesoro? Nadie confía. Y entonces lo que están haciendo es empezando a comprar deuda a plazos más cortos porque ya no le quieren prestar dinero a Estados Unidos bajo el régimen de Trump. Porque no hay garantía de nada. Y eso es algo pues que ya es muy, muy claro que se está viendo en la Reserva Federal. Justo apenas hace unas semanas, cuando terminó el tercer trimestre fiscal, pues ya veíamos cómo se estaba reportando la caída de venta de bonos del tesoro a largo plazo. La gente no quiere comprar a largo plazo con Trump dólares, ni prestarle dinero al gobierno en una deuda denominada en dólares, ¿no? Porque no hay esta seguridad. Del mercado inmobiliario, de eso ya ni les hablo. Eso es un colapso brutal, lo que estamos viendo ahí. Y esto, pues, es un síntoma inequívoco de lo que ya estamos viendo repetirse, de lo que pasó con el problema de la Gran Depresión, que al final muchísimos lamentablemente se van a quedar atrapados. Esto va a pasar si las cosas siguen como van, con una hipoteca altísima, con un valor de mercado que está en caída, con una tasa de interés, porque mis amigos que me ven de los Estados Unidos saben de lo que hablo, porque el problema es muy similar aquí que en Canadá. Aquí no contratas una hipoteca para toda la vida. O sea, no tienes una hipoteca para 25 años. Tienes una renovación de tu hipoteca.
Entonces, la renovación, por lo menos aquí en Canadá, es cada 3 años y cada 5 años. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Que si, por ejemplo, durante la pandemia la tasa de interés era regalada, era 0.5, casi dinero gratis, pues tú podías comprarte una casa de $1,000,000 sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando tu hipoteca te dicen, bueno, sí, pero tu hipoteca se renueva en 3 años? En 3 años resulta, o en 5, que esas son las que ya se están venciendo este año, en 5 años la tasa de interés ya no es del 0.5. La tasa de interés ya es del 4, por ejemplo. Con una tasa de interés del 4%, olvídate, esa hipoteca se te va a las nubes. Y acuérdense que aquí el pago de intereses es como dicen aquí, se va upfront, o sea, pagas por delante, prácticamente le abonas nada a la hipoteca y encima vas viendo como una hipoteca que tenías de $2,000 se te escala a 4,200. Con una casa que ya no vale, pues lo que pagaste, esa casa de $1,000,000, resulta que hoy te la van a comprar por $800,000. Y encima debes un dineral. Y encima de eso, pues resulta que hoy más del 30% de las acciones en la bolsa están en manos de personas mayores de 70 años. ¿Saben ustedes por qué esto es importante también? Porque el 80% de las inversiones totales las tienen personas cerca del retiro. O sea, si el mercado se cae, pues esos jubilados van a perder todo. Era el plan de retiro de muchos, ¿eh? Invertir en acciones, invertir en la bolsa. Y con esas pensiones debilitadas, nadie va a estar seguro en Estados Unidos. Nadie, ni el que pensaba que tenía la vida resuelta. Del empleo informal, pues ya ni hablamos, ¿no? Que está creciendo muchísimo. Fíjense, el empleo informal en Estados Unidos en estos momentos tiene una tasa de crecimiento al doble que lo que el empleo informal en México. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente tiene que encontrarse un segundo, tercer empleo para poder completarse, porque con un empleo ya no alcanza. Y encima, cuando a muchos los están corriendo y no hay nuevos empleos formales, pues lo único que queda es buscar, pues de lo que sea. Alguien podrá ser muy doctor, arquitecto, ingeniero, en sistemas, lo que sea. Pero el hambre, hay que poner pan en la mesa y si tienes que hacer Uber, pues toca. Lo más descarado de todo esto, amigos, es que las grandes corporaciones en estos momentos tienen ya de 3 a 5 mil millones de dólares en efectivo. Imagínense nada más. O sea, los ricos esconden otros 4 mil millones de dólares en cuentas offshore. Los bancos en Estados Unidos están reportando 3.5 mil millones de dólares en reservas. O sea, bien lo dicen, el banco nunca pierde, ¿no? Y en total, si hablamos, ya sumamos las cifras de estos pillos, pues resulta que en total más de 10 mil millones de dólares están reservados en manos de los grandes multimillonarios que acaparan este dinero y que no lo sueltan, en lugar de que por el otro lado vemos a un Donald Trump que está recortándole fondos a la salud, fondos a la generación de empleo, fondos a la seguridad. Y ahí está la receta del desastre total. Entonces, lo que hoy está haciendo Donald Trump, pues es repetir exactamente los mismos errores que vimos en 1929, cuando la Gran Depresión, nada más que ahora, pues no estamos hablando de un escenario de posguerra, ahora de lo que estamos hablando es de un cinismo brutal. Y si no entendemos eso en estos momentos, amigos, y conectamos las piezas de todo este rompecabezas que estamos viendo en la prensa, pues estamos perdidos, ¿eh? Porque lo que estamos viendo, y por eso hay que explicarlo, porque lo que estamos viendo es exactamente el mismo escenario que lo que se vio en 1929 durante la Gran Depresión. Ese es el gran problema de lo que hoy estamos viendo aquí. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros aquí en este en vivo. ¿Qué dicen nuestros amigos? Dice el Tucancillo, el capitalismo solo funciona ahora los capitalistas. El capitalismo solo funciona para los capitalistas. ¿Sabes cuál es el problema, mi querido Tucancillo? Cómo abundan defensores del capitalismo sin capital. Y eso es lo que a mí me extraña. Nunca falta el que cuando hablamos de estos temas viene a decir aquí, tú eres un zurdo. Y luego escriben hasta zurdo con ese, ¿no? Yo creo que a este punto a mí me enorgullece más identificarme como zurdo que como un pobre defensor del capitalismo sin capital. Eso sí, a estar muy cabrón, ¿eh? Muy, muy cabrón.
Pues claro que los multimillonarios se ríen, ¿no? Viendo cómo los pobres abrazan el cactus. Es una gran depresión, dice Rompiendo el Silencio 2.0 con Donald Trump. Saludos a 1111, Mr. Palomino, saludos a todos los que están conectados con nosotros. Y el Premio Nobel de la Paz, pues ya lo saben ustedes, el Premio Nobel de la Paz es para la defensora del genocidio en Gaza, Corina Machado, y su asociación con el partido de Benjamín Netanyahu, el partido Likud, y Vente Venezuela. Qué bonita es la vida, ¿no? Qué bonita y qué cínica es la vida. Manuel Méndez dice, excelente programas, muchas gracias. Muchas gracias también a Dilcia, dice, no te vayas, Víctor, me encantan tus comentarios. Muchas gracias, mi querida Dilcia. Gracias de aquí. Francisco, sí es verdad, dice en Idaho, dice 1111 Mr. Palomino. Dilcia, la mala noticia es que ya nos vamos, la buena es que regresamos en un momento con más información.